Ir también al profesor Juan Carlos Apitz, decano de la facultad, al profesor Celis, director de la Escuela de Derecho, al profesor Jesús Ollarves, director del Centro de Estudios de Posgrado, y a la señora Laura Antón por todo su esfuerzo y apoyo en esta actividad y en todas las actividades que estamos adelantando también desde la especialización. Y como conversatorio que es, luego de que el doctor Ruan diserte sobre el tema que nos reúne, se abrirá la participación del público, de los asistentes, de todos ustedes, agradeciéndoles también desde ya por acompañarnos en la mañana de hoy. Pues bien, ahora sí, y entrando en materia, por todos es conocida la importancia que tienen los medios alternativos de resolución de controversias, popularmente conocidos como MARC, bajo ese acrónimo. No es secreto para nadie la congestión de la que adolecen los tribunales, no solo en Venezuela, dicho sea de paso, lo cual se traduce, como todos sabemos en la experiencia profesional, en litigios sumamente largos, enrevesados y por demás extremadamente costosos. Los denominados medios alternativos de resolución de controversias persiguen lo que se ha dado a conocer en la doctrina como la desjudicialización de los litigios o de los conflictos. Y por vía de consecuencia no buscan otra cosa que lograr una justicia expedita, una justicia menos costosa, una justicia más accesible. Su relevancia ha evolucionado a tal nivel que estos medios alternativos de resolución de conflictos fueron elevados a rango constitucional con nuestra Carta Magna de 1999, de acuerdo con la cual estos medios inclusive integran el sistema de justicia, como bien lo establece el artículo 253 de la Constitución, y además los mismos deben ser promovidos por la ley, como así lo disciplina el artículo 258 constitucional. En esta línea, la efectiva implementación de los medios alternativos de resolución de conflictos en el derecho tributario evidentemente goza de igual importancia y persigue el mismo fin. Por un lado, aligerar sustancialmente el congestionamiento judicial, lograr una justicia más expedita, una justicia menos costosa. De ahí que no pocos países han adoptado estos medios en sus sistemas tributarios y otros tantos han sugerido su implementación dentro de nuestra disciplina. En Venezuela, en particular, la doctrina tributaria se ha encargado de atender, visitar y revisitar este tema antes y luego de su recepción en el Código Orgánico Tributario de 2001. Entre otros profesores que lo han hecho con el característico rigor, se encuentran el profesor Alberto Lancuribe Quintero, el profesor Luis Fraga Pitaluga, el profesor Humberto Romero Musi y, pues, particularmente, ya nuestros fines del día de hoy, precisamente, el doctor Gabriel Ruan Santos, quien se ha ocupado y trajinado en estos derroteros desde hace más de 2 décadas, a propósito de nada más y nada menos que la preparación de su trabajo de incorporación como individuo de número en la academia, en la Honorable Academia de Ciencias Políticas y Sociales, por allá en el año 2003, y luego este trabajo fue finalmente publicado en el año 2004, hace nada más y nada menos que hace 21 años, bajo el título de Visión crítica sobre la transacción y el arbitraje en el derecho tributario hacia los acuerdos procedimentales, que es precisamente esta obra que tengo en mis manos, que el doctor Ruan Santos también trajo el día de hoy. Ya afirmaba el profesor Ruan Santos en aquel entonces que era fundamental, era de la esencia misma para materializar exitosamente el empleo de los medios alternativos de resolución de conflictos en materia tributaria, que se concretara una cultura de diálogo, por un lado, y de superación de la desconfianza mutua entre funcionarios y asesores de contribuyentes. Ya escucharemos en breves instantes al doctor Ruan, pero pareciera que sus palabras escritas hace más de 2 décadas estuvieran hoy tan vigentes y, cuidado, si más vigentes que cuando las escribió. Y como ustedes evidentemente no vinieron a escucharme a mí el día de hoy, sobre todo aquellos que han sido mis alumnos y los que lo siguen siendo, algunos por cierto reincidentes, aun cuando en materias distintas, debo precisar, antes de darle el pase a mi muy querido y admirado doctor Ruan Santos, y como es de rigor, daré lectura a su imponente reseña curricular, sobre todo para que los más jóvenes que nos acompañan el día de hoy
se puedan formar una idea de quién es el doctor Ruan Santos y el privilegio que tienen, que tenemos y que todos vamos a disfrutar el día de hoy, de escucharlo esta mañana y de, como siempre, aprender de sus sabias consideraciones sobre esta disciplina. El profesor Gabriel Ruan Santos es abogado, graduado de nuestra universidad, la Universidad Central de Venezuela, mención magna cum laude en el año 71, realizó estudios de posgrado en Derecho Comercial y Derecho Administrativo en la Universidad de Roma, fue profesor de Derecho Administrativo y Derecho Tributario acá en nuestra casa de estudios en LUCAP y en UNIMED, fue abogado auxiliar, adjunto y director de la Procuraduría General de la República entre el año 73 y el 78, ha sido juez asociado en procesos tributarios y fue juez suplente en la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, es abogado asesor y litigante en procesos ante el Tribunal Supremo de Justicia, la Jurisdicción Contencioso Administrativa y la Jurisdicción, evidentemente, Contencioso Tributaria desde el año 73. Es expresidente de nuestra querida Asociación Venezolana de Derecho Tributario, forma parte de la lista oficial de conciliadores y árbitros del Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje CETCA y del Centro de Arbitraje Comercial de la Cámara de Comercio de Caracas. Es autor de más de 40 publicaciones jurídicas y conferencista tanto en eventos nacionales como en el extranjero. Es, como todos ustedes saben, individuo de número y expresidente de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, y también es miembro correspondiente extranjero de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, de la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia de Madrid y de la Academia Peruana de Ciencias Morales y Políticas. En lo profesional se desempeña como socio del prestigioso escritorio jurídico Araque Reina Abogados. Sin más preámbulo, démosles una calurosa bienvenida a su casa de estudios, nuestra casa de estudios, la Universidad Central de Venezuela, al profesor doctor Gabriel Ruan Santos. Muy buenos días a todos. La verdad que les estoy muy agradecido por esta acogida tan numerosa y sobre todo paciente. Espero que pues, eso no haya hecho mello en su espera. Ciertamente me siento muy a gusto en esta aula, porque más que recordar los tiempos de profesor, yo lo que estoy recordando son los tiempos de estudiante, tiempos estudiantiles que comenzaron en esta universidad justamente en el aula de al lado, en el aula 14, que era el aula 1 de la Escuela de Derecho. Entonces, en este ambiente pues tan acogedor y aquí con la presencia de tantos colegas amigos, pues siento un gran placer en hablar para ustedes. La idea que tengo es la de que esto sea realmente un conversatorio donde pueda intercambiar experiencias y opiniones con ustedes y que lo que yo voy a plantear sea la apertura, el abrebocas, la excitación para tener una buena discusión. Sin embargo, prefiero hacerlo por escrito, o sea, mediante lectura, precisamente para ser preciso, no divagar, ir directo pues a lo que quiero hacerles ver. El título de esta conferencia es realmente un enfoque actual de los medios alternativos de solución de controversias tributarias, que supone desde luego que muchas referencias estén ya en poder de su conocimiento. Hablaremos sobre unos antecedentes, luego unos modelos y en tercer lugar una propuesta concreta sobre la que quisiera la opinión de ustedes. Las figuras de la transacción y del arbitraje han sido siempre poco compatibles con el derecho público y el ejercicio de las potestades estatales, tanto en el ámbito interno como en el ámbito internacional, porque en el primero han chocado con el orden público normativo y en el segundo con la soberanía de los estados y las políticas tributarias, conceptos asumidos como fuertes dogmas jurídicos
inspirados ya sea en las ideologías estatistas forjadas desde la aparición misma de la institución histórica del Estado, no solo con el marxismo, o como celosas prevenciones de los funcionarios, a lo cual se suma que ambas instituciones jurídicas se han desarrollado en el derecho privado, órbita en la cual ha predominado la autonomía de la voluntad del individuo, dentro del cual es reconocida la iniciativa y la creatividad de los particulares para la autorregulación de sus propios intereses. Prueba palpable de lo dicho la encontramos en el Código Orgánico Tributario de 1982, con respecto a la transacción, cuando en su artículo 58 expresaba en forma de autorización legislativa y con mucha timidez, la transacción judicial es admisible en cuanto a la determinación de los hechos y no en cuanto al significado de la norma aplicable. En relación con el arbitraje, expresa la temerosa norma, esta sí, desde luego, mucho más evidente, del artículo 3 de la Ley de Arbitraje Comercial de Venezuela, en la cual se excluye de su aplicación a las materias directamente concernientes a las atribuciones o funciones de imperio del Estado o de personas o entes de derecho público. A nivel internacional, se recuerda la resistencia que han presentado en el pasado los estados frente al arbitraje fiscal, por causa del temor al menoscabo del poder tributario territorial y a perder el control de la solución de las controversias en desmedro de sus políticas fiscales, lo cual fue secundado por muchos años, ya no, por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, o sea, la OCDE, la cual siempre privilegió el procedimiento amistoso o de mutuo acuerdo en la solución de dichas controversias, concebidas exclusivamente, y esto es importante, como conflictos entre estados y no entre estos y los ciudadanos contribuyentes. O sea, para ir a estos medios había que tener la interposición del estado del contribuyente afectado. No obstante, la existencia de las barreras mencionadas, al amparo del artículo 258 de la Constitución de 1999, que ordena al legislador promover todos los medios alternativos de solución de conflictos sin exclusiones, el legislador del Código Orgánico Tributario de 2001 dio paso, con cierta originalidad y vanguardismo, a la transacción y al arbitraje tributarios entre el fisco y los contribuyentes, y le dedicó sendos capítulos de ese código, muy probablemente con la resistencia silenciosa de la administración tributaria. Algunos hemos pensado, y así lo expresé en mi estudio publicado en el año 2004, en el cual ha hecho referencia Serviliano, que se trataba de una recepción legal anticipada, de una innovación audaz, que se enfrentaba a los obstáculos dogmáticos antes mencionados, que en el campo específico del derecho tributario tomaban cuerpo en el principio de legalidad, en la igualdad frente a los tributos, en la indisponibilidad de los créditos tributarios y, desde luego, en el orden público de las leyes tributarias. Es probable que el legislador, decíamos en el año 2004, haya iniciado el recorrido del camino a partir de sus etapas finales y más avanzadas, como son la transacción y el arbitraje, no por sus naturales comienzos, configurados por las conferencias, negociaciones, acuerdos, facilitaciones o mediaciones en el ámbito interno de los procedimientos administrativos, lo cual habría creado el ambiente propicio para los más exigentes medios alternativos de solución de conflictos. Mucho tememos ahora que no estábamos equivocados, pues desde 2001 no se han conocido la realización de ningún arbitraje tributario en el país y muy pocas transacciones. Es muy importante en este punto tener conciencia de cómo se estructuró el arbitraje tributario en el Código Orgánico Tributario del 2001 y que aún continúa vigente, porque esa estructuración realmente
puesto una especie de camisa de fuerza que ha impedido realmente su desarrollo. Veamos por qué. Según el COD, el arbitraje tributario requiere la existencia de un recurso judicial o contencioso tributario iniciado y admitido, de manera que no cabe arbitraje para precaver litigios ni resolverlos por esta vía en la fase administrativa de los procedimientos. Exige, además, la vigencia de la acción judicial que se pretende sustituir, acudiendo al arbitraje, pues este último es alternativo del proceso judicial instaurado solamente. Exclusión de toda cláusula compromisoria previa al conflicto, desde luego, por ser requerida la actualidad absoluta y determinación específica de la disputa objeto del arbitraje. Designación de árbitros de derecho con la condición de abogados, a quienes tocaría únicamente aplicar la ley tributaria. Constitución necesaria de una comisión de 3 árbitros independientes, 2 de ellos designados por las partes y el tercero por los árbitros ya designados. Y si no hay acuerdo entre estos, por el Tribunal del Recurso Interpuesto. Exclusión implícita del arbitraje institucional. Obviamente, para nada se hace mención a ello. Valor de cosa juzgada del laudo emitido por los árbitros, pero publicado por el Tribunal del Recurso. Carácter obligatorio del laudo firme para la administración tributaria y para los contribuyentes y para el contribuyente recurrente. Esto estaría bien, desde luego. Apelabilidad del laudo siempre que no haya unanimidad en el veredicto, con lo cual se deja una especie de derecho de veto a las partes. Este realmente fue el tiro final para la institución. Motivación obligatoria del laudo, desde luego, a fin de poder controlar su conformidad a derecho. Recurso de nulidad contra el laudo por causales precisas atinentes a la arbitrabilidad del conflicto y a requisitos procesales esenciales, lo mismo que en el arbitraje comercial. Y el laudo será ejecutado por la administración tributaria y no por el Tribunal del Recurso Interpuesto, según las normas del COD de 2014, para ejecución de sentencias. Y finalmente, acuerda la supletoriedad en la medida que tuviera cabida a la Ley de Arbitraje Comercial y al Código de Procedimiento Civil. Visto pues esta camisa de fuerza, podemos decir, sin embargo, sin perjuicio de las reformas legales que deben proponerse con respecto al COD para que tenga vida, a fin de hacer viable su aplicación útil de la transacción y el arbitraje en el ordenamiento tributario, pienso que hoy en día prevalece, y tal vez en mayor medida, la concepción ideológica de las facultades administrativas y de la obligación tributaria, sujetas sumisamente al principio de legalidad, visto unilateral y oficiosamente, y a la indisponibilidad de los créditos tributarios. Por eso me permito proponer nuevamente, como lo hice en el año 2004, la figura de los acuerdos procedimentales o acuerdos administrativos para resolver los conflictos entre la administración tributaria y los contribuyentes en modo convencional o concordado, pero sin suprimir el carácter unilateral esencial de los procedimientos de determinación tributaria. Esto habría que aceptarlo de todas. Según la experiencia en el derecho comparado, dichos acuerdos se insertan o incorporan en el procedimiento de determinación y fungen de acuerdos preparatorios de la decisión administrativa de liquidación o revisión y no alteran la naturaleza unilateral de la potestad tributaria. Estas figuras tienen por objeto facilitar la discusión de las diferencias entre la administración y los contribuyentes dentro de un marco de flexibilidad, participación y transparencia, pero controlado por la autoridad. Vayamos a los modelos históricos que tenemos a la vista. Con este propósito, lo cual sugería también en 2004, sigue siendo conveniente examinar las experiencias exitosas, aunque no sin tropiezos,
que han tenido estos acuerdos procedimentales en países como Alemania, Italia, España y sobre todo en los Estados Unidos de América. En Alemania, con los acuerdos sobre cuestiones de hecho sustentados en la buena fe, los cuales han sido acompañados, según reconoce la doctrina, por la valoración jurídica de los hechos, fijados consensualmente por las partes. Tal vez aquí estuvo el origen de la norma del artículo 58 del Código Orgánico Tributario del año 82, los cuales han sido instrumentados mediante conferencias de conciliación y la conocida entrevista final previa a la liquidación administrativa. En Italia, con los conocidos concordatos tributarios, calificados inicialmente por la doctrina como contratos de fijación o acertamento, o sea, este era su objeto, fijar una determinada determinación de un conflicto. Y después de reformas legales, que le fueron quitando pues importancia, como comprobaciones unilaterales de las bases imponibles como con adhesión del obligado tributario. O sea, prácticamente un acto unilateral. Pero luego de diálogos entre las partes que propician la aproximación consensual. En España, con el espíritu de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común del año 1992, desde el año 2003 se ha reformado la Ley General Tributaria para dar paso a la figura de las actas con acuerdo, precedidas de diálogos entre la administración y el contribuyente, destinados a despejar la incertidumbre de los hechos y a fijar consensualmente la base de imposición, en modo similar a las experiencias alemana e italiana. Para el jurista Ferreiro Lapazza, gran propulsor de esta reforma, y seguramente muy conocidos sus textos aquí en Venezuela, el procedimiento de las actas con acuerdo tiene por objeto despejar la incertidumbre surgida de la interpretación de la ley y de la percepción de los hechos, porque toda ley tiene un ámbito de interpretación y todo hecho o caso concreto un ámbito posible de percepción. Y precisamente allí caben los acuerdos, sin que ello signifique, de modo alguno, modificar la ley ni alterar los hechos. Téngase presente que los hechos no son los hechos hasta que no están determinados. Luego, sería absurdo hablar de una anticipación o de una renuncia de derecho por parte de la administración o del contribuyente previamente. Sin embargo, el ejemplo más completo y exitoso de procedimiento consensuado o acuerdo procedimental bajo el control de la administración tributaria lo presenta la experiencia en los Estados Unidos de América de las oficinas de apelaciones del Servicio de Rentas Internas, o sea, el IRS, bajo el paraguas de la Ley sobre Resolución Alternativa de Disputas Administrativas de 1990 y con el impulso de la Ley de Reestructuración y Reforma del IRS de 1998. En dichas oficinas se desenvuelven procedimientos de negociación solicitados voluntariamente por las partes, aquí todo es voluntario, facilitados por una estructura idónea y dotadas de un procedimiento especial. Ya veremos que estos dos elementos son lo básico, que no se limita a la negociación, sino que privilegia la mediación por parte de autoridades de arreglos, distintas e independientes de los órganos ordinarios de fiscalización. Esto es clave, porque es muy difícil que un fiscal vaya o dé marcha atrás en sus criterios o en sus conclusiones. Tiene que ser bien un funcionario público, pero que no haya tenido un conocimiento previo y que además tenga la experiencia de los casos de arreglos consensuales, cuya principal función, decíamos, es contribuir y resolver alternativamente las disputas entre el servicio y los contribuyentes, antes de que sean planteadas a los tribunales. Estos procedimientos administrativos de arreglo
llamados por ellos settlement procedures, tienen por tarea resolver sobre la incertidumbre de los hechos en disputa o sobre la aplicación de la ley a los casos concretos. No se trata de legislar, tales como diferencias sobre ingresos declarados, deducciones, créditos, gastos, reintegros solicitados, minoraciones o reducciones impositivas, sanciones impuestas, establecimiento de precios de transferencia y preparación de acuerdos anticipados sobre los mismos, valuaciones de bienes y de activos, compensaciones razonables y otras materias similares dentro de la amplia categoría de las cuestiones de hecho. Cabe advertir que si las partes no llegan a un acuerdo sobre estas diferencias, podrían acudir a la mediación y al arbitraje vinculante, instancias facultativas en las cuales las oficinas de apelación siguen cumpliendo un rol relevante. Es importante señalar que el éxito del procedimiento de mediación en el ámbito administrativo de las disputas tributarias ha llevado a los jueces en Estados Unidos a proponer a las partes la celebración de acuerdos de mediación y aún más de arbitraje vinculante para resolver alternativamente la controversia después de instaurado el proceso judicial. Esto sería insólito, ¿verdad?, en nuestro medio. Bueno, llegamos entonces a lo que concibo o concebí en el año 2004 como una propuesta que pudiera abrir el camino a los medios de arreglo de conflictos más complejos. Ahora bien, en la actualidad de nuestro país es una práctica bastante conocida que las empresas y ciudadanos contribuyentes inducen a los funcionarios a negociar sobre las disputas tributarias, o en algunos casos son invitados por los funcionarios a negociar, pero en un cuadro de opacidad e informalidad, sin que exista un procedimiento formal que canalice esa actividad y le otorgue la transparencia y seguridad necesarias para el resguardo tanto del interés público como de los derechos de los obligados tributarios. Por lo anterior, consideramos que es oportuno proponer nuevamente la figura de los acuerdos procedimentales o acuerdos administrativos con adopción de una organización y un procedimiento, que hagan viable la actividad de revisión bilateral y concertada de la obligación tributaria, con la intervención de funcionarios altamente capacitados y la participación de los contribuyentes fiscalizados, que permita llegar racionalmente y con actitud de cooperación a soluciones no litigiosas de las controversias tributarias. Para lograr el objetivo sería ideal una reforma del Código Orgánico Tributario. Pero mientras esto no sea posible o sea inconveniente, pensamos que dentro de los espacios del procedimiento administrativo de determinación tributaria podría caber la aplicación de una solución creada por vía reglamentaria o sublegal. Aquí es donde viene lo más interesante. En efecto, las disposiciones del COT en su sección del procedimiento de fiscalización y determinación contienen un subprocedimiento de emplazamiento al contribuyente para que proceda a aceptar o rechazar el acta fiscal de reparo en forma total o parcial, pudiendo derivarse varios efectos alternativos. Todo ello previsto en los artículos 195, 196, 198, 199 y 202 del Código vigente. Esta sería la fase procedimental en la que pudiera insertarse una articulación facultativa, siempre voluntaria, por supuesto, que permitiera el diálogo entre administración y contribuyente, con el objeto de aproximar posiciones y adoptar un acuerdo de buena fe que pudiera preceder a la decisión administrativa y eventualmente integrar su motivación. Este diálogo conciliatorio también podría darse en la fase de impugnación de la decisión mediante el recurso jerárquico, pero con menos posibilidades de éxito por el endurecimiento
natural de las posiciones en la controversia en esa fase. Podrían ser objeto de dicho diálogo y eventualmente de un acuerdo procedimental el establecimiento y calificación jurídica de los hechos de la relación tributaria concreta, a fin de disipar la incertidumbre, y en esto insisten todos los autores que han apoyado pues, esta institución. Las controversias surgidas de la aplicación de presunciones legales y humanas, así como también de la determinación sobre base presuntiva, las valuaciones de bienes en general, la delimitación de conceptos jurídicos indeterminados y nociones técnicas, que a veces el problema no es una indeterminación, sino simple y llanamente que se desconoce la norma técnica aplicable, el ejercicio de facultades discrecionales y la responsabilidad civil de la administración tributaria, siempre que no haya innovación en el ordenamiento normativo y sin extralimitar los confines del caso. Esto es lo importante, que no tenga esto una proyección legislativa. Estamos convencidos de que la figura de los acuerdos procedimentales requiere de un marco institucional, pues además de la oportunidad para dialogar y concertar sobre los hechos y sus calificaciones jurídicas, debe haber modalidades adecuadas para documentar las actuaciones, sin comprometer posiciones definitivas y sobre todo la indispensable intervención de funcionarios facilitadores especializados en la concertación, distintos de los funcionarios de fiscalización. Esto es muy importante. Dicho marco facilitaría la recaudación oportuna de los tributos, haría menos necesario el ejercicio del poder coactivo sancionatorio, que hoy en día es más bien una oposición a una solución leal y regular de los asuntos, y disminuiría la corrupción, que fomenta la desproporción de las sanciones indexadas, la opacidad y la informalidad. Para finalizar este breve enfoque del tema, reproducimos una de las conclusiones de nuestro trabajo de incorporación a la Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Así, dada la exclusión que ha hecho el Código Orgánico Tributario de las figuras de la transacción y del arbitraje en la fase administrativa, para confinarlas a la fase judicial, se hace aún más necesario ir a soluciones menos formales y más flexibles que incorporen al procedimiento de determinación tributaria la ocasión para los acuerdos entre la administración y los administrados, sin que aquella, o sea, la administración, pierda su posición predominante en el manejo del procedimiento y sin que desaparezca el carácter unilateral de las potestades públicas, siendo suficiente que procedimientos y potestades den espacio a la participación de los ciudadanos en su desenvolvimiento. Muchas gracias. Asume la dirección, ¿verdad? Sí. Bueno, muchísimas gracias, doctor Juan Santos, como siempre por sus brillantes disquisiciones sobre el tema. Como les comentaba al inicio, y dada la naturaleza del evento, como conversatorio, pues está el foro abierto. Empezando por si alguien tiene alguna pregunta o un comentario que quiera hacer sobre lo explicado por el profesor Juan Santos. Y recuerden que mis alumnos van a ser especialmente evaluados, con lo cual los tengo ya todos divisados y espero verlos todos hablando a la brevedad. Silvana dando el ejemplo. Adelante. Gracias, no hay coacción. Muchas gracias, profesor, por su disertación. Gracias. Yo quería preguntarle, ya que la transparencia es un elemento muy importante en el procedimiento. ¿Es suficiente que se regule como que estos acuerdos procedimentales para que exista esa transparencia en las negociaciones, por ejemplo, con el SENAT o cualquier tipo de administración tributaria? Yo sí lo creo,
porque si no se convertirían en algo así como un dibujo libre para la administración. Hubo una experiencia que, por cierto, para mí fue bastante inhibidora. El segundo del superintendente del CENIAT, no vayamos a decir el nombre ahora, de aquella época, del año 2005, creo que fue, en una reunión que se hizo en Fedecámaras, no, perdón, en Benachán, explicó a los asistentes, que eran, bueno, casi todos abogados de empresas o empresarios, comerciantes, en fin, que se les iba a ofrecer una oportunidad de arreglar sus disputas con la administración, para que no hubiera problemas y tal, y además como una muestra de la apertura del superintendente a la conciliación y tal. Y entonces, se creó aquella figura que llamaban los desayunos, ¿eh? Con el superintendente o con su staff. Allí la fórmula era simple y llanamente, sobre todo para las empresas petroleras, pues esto se pensó en función de las petroleras. Aquí está el reparo. Si lo aceptas in totum, te perdonamos la sanción. Hasta ahí llegaba el entendimiento. Y lo peor del caso fue que el funcionario de que estoy haciendo mención decía que se había inspirado en mi trabajo para hacer esa propuesta. Por supuesto, imagínense la mirada de todo el mundo. A ver, doctor, yo creo que, por supuesto, maravillosa su disertación, por compartirnos esas ideas. Creo yo que ha sintetizado de manera brillante y perfecta como una buena forma de retomar unos temas que, aunque desde el punto de vista práctico, cierto es, no están puestos sobre la mesa todos los días, sí merece la pena tenerlos en mente desde el punto de vista prospectivo. Porque aquí el gran desafío está en que, a ver, no solo ameritaría eventualmente una reforma del instituto, de la institución del arbitraje, tal cual como está previsto en nuestro código, sino que esa reforma, para que además sea materializable de la manera que todos pensamos, requeriría de otras reformas, lo que además nos llevaría al punto de que requerimos una reforma integral del Código Orgánico Tributario, porque, a ver, ¿cómo tenemos entonces luego, cómo queda la ejecución de un fallo, de un lado, si es que la administración tributaria hoy día es la encargada de? Entonces hay muchos puntos que, sin duda alguna, ponen nuevamente sobre la mesa el tema de la necesidad de reformar el código y, digamos, ajustarlo a lo que son los valores fundamentales que ordenan nuestro sistema en materia tributaria, ¿no? Entonces, es desafiante el tema de, sobre todo cuando hoy día, y se ve de cuál fue su regulación en el año 2000, ciertamente advierte que ya desde entonces está aquellos elementos que el profesor Alberto Blanco Uribe sencillamente calificaba como la muerte prenatal del arbitraje tributario, porque la verdad es que así como nace, ¿no? Eso por una parte. Y con relación al comentario de Silvana, a que sí que estoy de acuerdo que tiene que ser, sin duda alguna, regulada. Sí, pienso que, claro, sería muy favorable darle más forma a esos posibles acuerdos a los que pudiera llegar la administración y los contribuyentes, en ser administrativa. Y la verdad es que ya tenemos de alguna manera adelantado el camino, porque también en parte de sus reflexiones el profesor Alberto Blanco Uribe bien nos decía, pero es que acaso desde el punto de vista práctico el sentar el terreno, las normas previas para el allanamiento, no supone acaso eso desde el punto de vista práctico que los funcionarios y el contribuyente perfectamente se pueden sentar y discutir. Y él decía, y es que en realidad eso sucede. Antes de dictar un reparo, nos sentamos, solo que no contamos con, desde el punto de vista formal, esas normas o esas disposiciones que sin duda alguna brindarían muchísima más seguridad, tanto para el contribuyente como para la administración, e impediría caer en escenarios como los que tenemos hoy día, que no podemos decir que califican como negociaciones válidas.
porque al final una cosa, y a ver, cuando lees un poco el contexto en el cual el profesor en su momento escribía ese trabajo, decía, es que es perfectamente posible que antes de dictar el reparo, con papeles de trabajo serio, pues lleguemos a una suerte de acuerdo que permita ir depurando el reparo. Además, que el procedimiento de formación de la voluntad administrativa es la oportunidad propicia antes de dictar incluso ese primer acto de trámite, aceptar el reparo, pues bueno, vamos a tratar de depurarlo lo más posible. Es decir, eso ya está, se le pudiera dar más forma y la verdad es que sería incluso tan favorable para el contribuyente, que va a lograr un acto más depurado, y también favorable para la administración, que al mismo tiempo va a evitar eventuales litigios o disputas en sede administrativa. Entonces, eso ha estado, en aquel momento se le hace sentido, hoy día creo que el sentido es muy distinto, porque creo que esas conversaciones o negociaciones previas nada tienen que ver con, digamos, enervar el contenido de un eventual acto que pueda estar debilitado o adolecer de algún error, o para beneficiar al contribuyente. Sencillamente es, bueno, una oportunidad propicia para fomentar malas prácticas que probablemente de tener un marco regulatorio sería tanto más difícil. Sin embargo, ahí también caemos en una zona gris, porque nuevamente volvemos al punto. Bueno, podemos decir que sería mucho más beneficioso o mucho más seguro contar con una normativa pero lo cierto es que también al día de hoy contamos con muchas normativas desde el punto de vista formal que desde el punto de vista material no se aplican. Entonces, eso requiere también un cambio, más allá incluso de que eventualmente se acometa una reforma al Código Orgánico Tributario, es un cambio cultural, que va desde el organismo administrativo, que va desde el Poder Judicial, incluso desde el punto de vista del contribuyente, ¿ya? Y eso, sin duda alguna, ya nos coloca en un desafío y en un reto muy grande. Pero bueno, lo importante no es el tamaño del reto, lo importante es cuándo comenzamos, cómo comenzamos y cuáles son las vías, los mecanismos, la forma. Este conversatorio el día de hoy es una forma de comenzar, aunque pareciera que usted 20 años que está hablando de esto, pero bueno, algo nos queda y pues nuevamente coloca sobre el tapete un tema que yo pienso que tiene muchísima importancia y que nos ayudaría tantísimo si de verdad desde el punto de vista práctico pudiéramos verdaderamente implementarlo, verlo, descongestionando como comentó el profesor Servillano al inicio de su intervención, estos saturados órganos de administración de justicia. Me encanta tu intervención. Entiendo que estás en la misma vía. Sí, el problema de las reformas legales es que en un instante como este pueden ser contraproducentes. Si ustedes miran las 3 reformas que ha tenido el Código Tributario, después del Código de 1982, en todas lo que se ha materializado es una disminución de las defensas del contribuyente y un robustecimiento, una potenciación de las potestades administrativas. Y así lo concebía ¿cómo es que se llama? El código modelo del Centro de Administradores Tributarios. Eso fue ese es el guión que han seguido. Por eso es que yo hablaba, modestamente, pues, de la posibilidad de algo reglamentario, algo sublegal, que le diera así forma, que evitara el dibujo libre de los desayunos, pero que permitiera incluso la documentación de las conversaciones que se tuvieran, aunque estas conversaciones desde luego no tuvieran ningún valor vinculante para ninguna de las dos partes, pero al menos dieran la transparencia a la que tú haces referencia. Por cierto, ya que mencionaste a Alberto Blancuribe, persona pues de mi más grande afecto, trabajé 5 años con él, estuvimos tratando de hacer un papel hace ya más de 10 años, cuando la Asociación Venezolana de Derecho Tributario quiso hacer producir un proyecto de reforma del Código Tributario. Lamentablemente, pues, esos papeles se perdieron. Su encargado de conservarlo, pues, no los conservó. Pero bueno, son cosas que se puede rescatar.
Ah, por allá atrás. Tú eres el que dirige, ¿no? Saludos, profesor Gabriel. Bueno, me sumo también al agradecimiento de las compañeras por este nutritivo festín académico. Y quisiera mencionar que, bueno, entendiendo que el arbitraje se basa en el principio de la voluntad de las partes, pero que en materia fiscal, la administración tributaria se encarga de velar por por el interés público y la recaudación. Mi pregunta para ustedes: ¿cómo se concilian? Perdón, no sé si me faltó entender algo. ¿Cómo se concilian cuáles El elementos? hecho de que el arbitraje está basado en la autonomía de la voluntad de las partes, pero en materia de administración tributaria actúa en defensa del interés público, ¿sí?, y de la recaudación. Mi pregunta es, visionándolo como un proceso de estos arbitrajes, ¿cómo se consiguen? Bueno, fíjate, indudablemente que es difícil por el carácter, vamos a decir, de las potestades públicas, ¿no? Pero no es imposible tampoco. Ayer casualmente leía en la última versión del manual del profesor Plaza Vega, el famoso profesor colombiano, que es mentor, pues, de nuestra asociación y, por cierto, miembro de nuestra Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Él decía en esa versión, o decía, no dice, que el arbitraje debería estar íntegramente regulado en la ley, en todas sus fases, en todos sus procedimientos. Prácticamente lo único que quedaría, vamos a decir, a la voluntad de las partes es el ir o no ir al arbitraje. Eso se parece mucho también a lo que escribí yo en este libro, cuando decía que el ir al arbitraje era o suponía un acto condición. O sea, que no era que las partes iban a crear todo el procedimiento, porque es difícil en materia pública hacer esto, sino que la voluntad de las partes, al manifestarla, daban origen a la aplicación de todo un régimen legal, tal cual como la concepción francesa, pues, del acto de condición. Y esto da una idea, pero indudablemente que hay algunos aspectos que sí podrían ser, que cabría. La designación de los expertos, desde luego, tiene que estar en la libertad de las partes. No es que el contribuyente tiene que necesariamente someterse a la lista de árbitros de la administración, ¿ah? Tiene que tener la posibilidad de proporcionar su candidato a experto, ¿no? A árbitro, aunque la administración tenga su lista para los suyos, para su comisión. La manera de manejar o determinar ciertas pruebas también pudiera ser. O sea, hay elementos o resquicios donde cabría, a mi manera de ver, la autocomposición, y que creo que no serían en modo alguno contrarias al interés público, ¿no? Vamos por acá. Bueno, agradecerte, ¿no?, el conversatorio. Mi pregunta va más direccionada al tema del contexto de nuestro país, de los hechos que ampliamente conocemos, y sobre todo también la mención que hace usted de lo que es la incidencia del corte ideológico en la administración para lograr este tipo de iniciativas. Pero bueno, entendiendo que usted es un apasionado de este tema, la pregunta es: ¿cómo minimizar o cómo superar esas barreras que la administración pública en general, la administración tributaria por naturaleza, tiene como, digamos, sus sesgos sobre el tema de los medios alternativos de resolución de conflictos en materia tributaria? ¿Cómo lograr, de acuerdo a la experiencia también de otros países, digamos, de alguna manera hacer potable, ¿no?, este tema de los medios alternativos de resolución en materia tributaria en Venezuela? Entendiendo el contexto, entendiendo toda la realidad.
Bueno, indudablemente que el ambiente en o bajo las condiciones actuales es sumamente negativo, sobre todo por el reforzamiento de ese cariz autoritario de la administración tributaria. Esto no tenemos que reconocerlo, pero también hay un aspecto donde ellos mismos podrían reflexionar, y es la corrupción. La opacidad ha generado una gran corrupción, y no significa que no haya negociaciones, las hay. ¿Ah? Lo que pasa es que no son las negociaciones que convienen al derecho, y mucho menos al derecho tributario. ¿Ah? Entonces, el punto sería ese, que esta sería una vía para superar la corrupción en muchos casos. Tal vez esto no pudiera ser practicado sino después que cambie la circunstancia. Pero yo creo que el tema de la corrupción es fundamental. En muchos países las negociaciones en materia tributaria se acabaron por la corrupción. Y se acabaron precisamente por la falta de transparencia y de tener unas reglas, vamos a decir, claras. Fue el caso de los famosos concordatos tributarios italianos. ¿Mm? No sé si esto responde a tu pregunta. Por acá, deja por acá. Profesor, a su criterio, ¿cuáles son los retos que se plantea el arbitraje tributario dentro del cambio de paradigma que está relacionado un poco con lo que usted estaba comentando, el paradigma social? Y los nuevos retos dentro de los avances tecnológicos y la aplicación de estos medios formales de resolución de conflictos. Mira, como en todos los procedimientos, yo creo que todos los procedimientos tienen que incorporar las innovaciones tecnológicas. Por ejemplo, la posibilidad de recibir la testimonial de una persona que vive en Indonesia. Bueno, ¿por qué no va a poder ser posible a través de los medios telemáticos? Desde luego que esto tiene que incorporarse no solo al arbitraje o a la negociación, a todos los procedimientos administrativos. ¿Mm? Y la administración no tiene por qué mantener esto en la época de las cavernas. Pues. O sea, que si no entraba caminando el testigo al despacho, pues no valía su testimonio. Yo creo que eso es elemental. ¿Mm? Por cierto que me gusta el uso de esa palabra paradigma, porque yo también la uso en el trabajo. Cuando digo que de lo que se trata es de no eliminar, pero sí modificar, atenuar el paradigma imperativo por el paradigma de la concertación. Andrés. Entendiendo el entorno que tenemos ahorita, proponer, por lo menos, que la Administración Tributaria Nacional, por vía de una norma de rango sublegal, establezca una oportunidad para justamente llevar a cabo un proceso de mediación durante la fiscalización o publicación del acta de repago y la para el plazo para aceptación. Francamente lo veo inviable, no, o sea, no me parece pero quizás pensar en, como administraciones tributarias son muchas y variopintas, pensar en ver si logramos convencer en algunas, de que lo haga, pero tendría que ser una materia, mientras que usted hablaba, yo estaba pensando, tendría que ser un sector muy técnico desde el punto de vista del derecho imponible y cómo se configura, y que la controversia sea simplemente sobre los hechos en el contexto de esas normas técnicas. Y quizás, por ejemplo, Conatel, se pudiera hacer convencer a Conatel, y eso podría ser la cámara que agrupa a las empresas de telecomunicaciones, que va a mucho su interés. Y de que se le proponga un proyecto de que se haga una providencia, no sería un reglamento, porque tendría que ser una norma de rango legal que funcione, quizá una providencia, que establezca este procedimiento de mediación como de las fiscalizaciones que lleva a cabo Conatel, y ver cómo funciona. Porque si esa experiencia llega a ser exitosa, y eso es muy fácil de demostrar después vía estadística, se recauda más o no, o si se
son dos temas. O sea, yo creo que se puede medir eso. Quizás entonces se pueda pensar en con ese ejemplo, llevarlo a otras administraciones tributarias o eventualmente a la administración tributaria de práctica, porque el tema aquí es convencer esto a un nivel muy amplio, lo veo muy difícil, pero quizás a un sector muy específico pueda tener algo tangible desde el punto de vista de que la gente se dé cuenta de que esto es una propuesta viable. Mira, suscribo completamente tus palabras. Realmente de lo que se trata es de buscar huequitos, ¿no? Para ver por dónde puede entrar la idea de la concertación, sobre todo en materias técnicas. Hay materias que simple y llanamente ni la administración ni el contribuyente dominan. Y ahí lo que se plantea, pues, es el apoyo, pues, de una, vamos a decir, de una investigación técnica de los casos. Hoy en día, por ejemplo, tenemos el tema ese de la diferencia cambiaria, por ejemplo, su deducibilidad. Bueno, la administración ha sido incapaz de decir cuál es su criterio. ¿Ah? Lo que tienen son posiciones acomodaticias. Bueno, ¿por qué una materia como esa no podría ser objeto de una discusión leal, una discusión, vamos a decir, clara, que por lo menos permita que para el futuro la gente no caiga en estas trampas que generan estos reparos? O sea, yo creo que lo que tú dices es así. Y fíjate, mencionas a Conatel, que es ciertamente un tipo de tributación sumamente tecnológica. Pero en sus comienzos, cuando se estaba, ¿cómo que se llama?, redactando el proyecto de ley ¿cómo es que se llama? Ley de telecomunicaciones. Se le dio bastante entrada a la Cámara de Servicios de Telecomunicaciones y a los particulares en la discusión del proyecto. Es más, se puede decir que el capítulo de la tributación tuvo una influencia bastante grande de las opiniones que dimos allí los abogados, porque ellos pretendían redactar aquello pues como si las contribuciones no fueran tales, sino fueran, qué sé yo, unas cuotas que tenían que pagar los usuarios de un servicio, ¿ah? y no respetar, vamos a decir, toda la disciplina tributaria. Pero bueno, por lo menos se logró aquel capítulo, que no es perfecto, pero por lo menos revela un intento de orden normativo en esta materia. ¿Sí? Hemos hablado del procedimiento de fiscalización y determinación. ¿Puede haber una posibilidad de negociación antes o en el momento del reparo? Pero en el procedimiento de verificación, tal como se está interpretando actualmente, como está planteado en el código, ¿cabe la posibilidad de un acuerdo antes de que te lancen una resolución de imposición de sanción? Claro, esa es la finalidad de lo que estamos hablando, evitar las sanciones. Que las sanciones, en definitiva, ¿a qué llevan? A que la gente quiera arreglar sus cosas por los caminos verdes, a evitar la formalidad, y en definitiva queda perjudicado el fisco que no recibe su impuesto, ¿ah? Y desde luego los contribuyentes que tienen que caer en la ilegalidad, constreñidos por las circunstancias. O sea, claro, esa es la finalidad, evitar las sanciones. De hecho, ¿Y vas a decir algo más? O sea, pero lo que pasa es que ahora como están sancionando al contribuyente, lo hacen básicamente que vía online, sin preguntarle a nadie, no hay como una fase en la que esta gente conversa antes de. Entonces, Ya creo que sé por dónde va la cosa. Bueno, responde tú. Me pareciera un poco gris o como estaba insertar ese acuerdo cuando la administración simplemente te amanece con una resolución electrónica.
Silvana, creo que a lo que vas, tú me corriges si me equivoco, es el problema del íter procedimental de la verificación, ¿no? Bueno, lo primero que habría que hacer es reformar el procedimiento de verificación, porque como ha sido sentado por la doctrina desde hace ya bastante tiempo, suena, por decirlo menos, una contradicción en términos de hablar de procedimiento cuando no hay un íter procedimental, ¿no? Y que más bien, como todos sabemos, estas resoluciones de sanciones se vienen a identificar con sanciones de plano, ¿no? Ante la no sustanciación de un procedimiento previo, había cuenta que el propio derecho a la defensa y el debido proceso ha sido rotulado como el derecho a un procedimiento previo. ¿A qué? A la adopción de una decisión. Entonces, por eso quería identificar que ibas por ahí, pareciera que, así como en efecto hay un íter procedimental en el procedimiento de fiscalización, ¿no? Como ya lo han comentado, la fase de investigación, luego una vez notificada el acta de reparo, de conformidad, la que sea, si es de reparo el lapso de allanamiento y después todo lo que sigue con descargo, etcétera. Todos sabemos que eso no ocurre, no existe, no está disciplinado, más allá que, paradójicamente, como también lo advirtió la doctrina desde hace mucho tiempo, la ausencia de un íter procedimental no es óbice para su aplicación vía supletoria con la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Dicho sea de paso, norma expresa en el Código Orgánico Tributario, ¿no? Pero si vamos a un tema mucho más elemental que ocurre todos los días, como debatir sobre cuál es el lapso que debe transcurrir entre la notificación de la providencia administrativa y la emisión y notificación del acta de reparo en un procedimiento de fiscalización, porque no hay una norma expresa en el Código esos fines, y se ha discutido también la aplicación supletoria de la LOPA con la norma de los 4 meses y eventuales 6 cuando hay circunstancias especiales, etc. Si eso no se resuelve, que es algo pues bastante directo, imagínate en el procedimiento de verificación, con los cuestionamientos que ya de por sí tiene, incorporar esto antes de una reforma con todos los problemas y las complejidades que supone una reforma en este contexto, de un mal llamado procedimiento con ausencia de íter procedimental. O sea, tendría que interpretarse de otra forma actualmente el procedimiento de verificación para que se produzca el acuerdo o la fase de negociación, ¿verdad? Sí, algo así, a fin de cuentas, para que se respete el derecho a la participación en la formación de la voluntad administrativa. Bueno, siempre habrá cuestiones que, vamos a decir, queden al automatismo, porque si no, no podría funcionar la administración. Me entiendo como incumplimientos formales, cosas de esa naturaleza, retenciones no practicadas, pero los grandes problemas que genera, por ejemplo, la contabilidad, ¿ah? y el estudio de la contabilidad, tal vez debería ser la materia propia de esto. Y no precisamente esas cosas donde simple y llanamente existe un régimen casi de responsabilidad objetiva, ¿no? Yo creo que para construir un poco sobre tu idea, Liliana, ciertamente ahí hay un gran punto que quizás nos reconduce a refrescar cuando en su momento fue, bueno, muy prolífera, por decirlo de alguna manera, digamos, las obras o los trabajos que se dedicaron a las distintas vulneraciones de los derechos del contribuyente que podían verificarse en el marco de este proceso de verificación, que como bien indica, bueno, el procedimiento de verificación, y en qué momento yo me pude defender, además incompatible con nuestro sistema mixto de responsabilidad, porque si es que sencillamente es objetiva, bueno, usted tenía que declarar el 20, lo hizo el 25, 5 días, no tiene derecho a papeleo, sencillamente este no es el caso. Quizás el día 20, después la pago nacional, hay cualquier cantidad de circunstancias en las que debidamente yo pude haber acreditado existir un íter en el que se me permitido tener derecho a la defensa y que, bueno, la decisión de la administración hubiera sido otra. Entonces, claro que sí, obviamente, lo que pasa es que, bueno, ya, digamos, replantear nuevamente este asunto de cara a cómo queda el derecho a la defensa del debido proceso, sin duda alguna, bueno, supone el validar hasta qué punto se justifica o no la existencia de este procedimiento, ¿ya? Porque quizás, claro, se veía como más expedito de, mira, incumplimiento de deberes formales, enterramiento de retenciones, vamos, porque esto es más sencillo de, pero bueno, no necesariamente lo más sencillo.
Y luego surgen otras contradicciones que quizás van acompañadas de las realidades complejas y prácticas del día a día, que vemos como hoy día, cuando muchísimo levantamos la voz con el tema de la inconstitucionalidad de ese procedimiento y decíamos que no debía, que no se justificaba, aunque era un procedimiento perfectamente vigente, legalmente establecido. Pero entonces hoy día vemos procedimientos que nos aplican la fiscalización y determinación cuando pudo haber sido una verificación y nos crean una suerte de signo de interrogación y decimos, pero ¿qué es esto? Porque al final me estás reparando y luego, si es la fiscalización y determinación, se supone que el fin último es que si me está señalando que tengo una diferencia de impuestos, pues voy a ser beneficiado. Luego, si me allano, si tengo si declaro, rectifico y pago, tengo mi multa del 30% y todas estas cosas, cuando luego, para lo que correspondería ser sometido a un procedimiento de verificación, me hacen toda esta historia cuando, ajá, y aquí tengo que pagar unas multas o lo que sea, y si lo hago en el 15 o en el 25, da igual. ¿Por qué lo hace? Bueno, ahí volvemos entonces al tema de la corrupción, a la realidad que nos arropa, porque muy probablemente, o uno de los propósitos, al menos que se deja entrever en este tipo de cosas, es que a diferencia del procedimiento de verificación, que definitivamente emito mi resolución y te la notifico, o por cualquiera de las vías establecidas en el código, con esto yo tengo la posibilidad de sentarme, entonces estoy en la fiscalización y te pido requerimiento, y te pido requerimiento, intento dar cabida a negociaciones que en definitiva sabemos cuáles son el propósito nada prístino que para ellos se presta, ¿no? Entonces, bueno, sí, ahí hay un gran tema, hasta qué punto pudiéramos hablar de acuerdos, de procedimientos previos a la emisión de actos en el marco de un procedimiento de verificación, suena al menos hoy día, y a la regulación que tenemos, inexistente. Bueno, el día de mañana, de cara a una posible reforma, pues merecería la pena validar si se justifica la existencia de ese procedimiento y si aún justificándose pudieran establecerse algunas disposiciones que permitan al contribuyente, digamos, participar y al menos defenderse para poder entonces afirmar que estamos actuando en el marco de un procedimiento. ¿Ya? Ok. Bien. Perdón, Joan, teníamos por atrás a María Alejandra hace rato, ya tiene el brazo cansado aquí, Joan. Esta pregunta que quiero hacer es más como práctica, porque yo siempre he sido una persona que entiende más las cosas en la medida que las va digiriendo, como las va viendo. Y para mí el arbitraje, y creo que nos ha pasado mucho a mi generación, lo he visto siempre como esta figura etérea que existe en el código, pero que nunca en la vida se va a hacer porque está como rara, porque no tiene como cómo lo agarras, cómo lo llevas a la práctica, cómo lo aterrizas. Y en una de los comentarios que se hizo, uno de ellos fue el del doctor Harmansen, que me pareció pertinente en el orden de lo que yo quería decir, porque claro, si lo aterrizamos a algo más pequeño, algo muy puntual, a quizás a un caso más controlable, pudiese ser más digerible, pudiese ser factible implementarlo. Sin embargo, siempre me llama la atención cómo sería el manejo de los costos, quién asumiría esa obligación, porque claro, si estamos en un arbitraje tributario, estamos con el contribuyente y la administración. Y la administración, por supuesto, no va a pagarle a un árbitro para dirigir una controversia en este tipo de medio alternativo. Entonces, ¿cómo lo verían ustedes si en el escenario perfecto, bueno, está bien, se modifica el código, se ajusta, se puede llevar a la práctica, se dicta la providencia o se dicta esta norma sublegal y CONATEL lo implementa en un caso? Porque además también hablamos de que si es un arbitraje, debería ser un monto representativo y las sanciones de CONATEL no creo que sean tan importantes como para tú poder someterlo a un arbitraje. No sé si hay una sanción de
Conatel por un cumplimiento que pueda ascender, por ejemplo, a $1 millón, no lo veo. Pero en el caso de que lo sea, y tú pudieses llevarlo a arbitraje, ¿cómo sería el tema de los costes, o sea, ¿cómo lo aterrizarías tú, o sea, un contribuyente que esté interesado en materializar? Bueno, yo creo que el tema de los costos del arbitraje en general, ¿no? A todas las materias, ¿no? No solamente al derecho tributario. Ciertamente que mi idea es tratar de pasar por etapas previas, ¿no? Antes de llegar a esa tan solemne como la del arbitraje tributario, en el cual la administración pues tiene que desprenderse de la potestad de resolver el conflicto. Porque lo estamos planteando de que sea posible ir a arbitraje desde una fase administrativa, ¿no? No solamente a nivel judicial. Ahora, hay algo que hay que tener claro, ¿no? No se trata de evitar la labor probatoria. Estos medios pueden tener mayor éxito pues en la medida que ya se haya adelantado con vamos a decir, la conformación de un cúmulo probatorio, tanto por parte de la administración como por parte del contribuyente. Y no discutir, vamos a decir, sobre la base de simples estimaciones o presunciones. Es que eso fue el fracaso o la causa del fracaso de varias modalidades de este tipo. Por ejemplo, en España con las llamadas estimaciones, o sea que no suponían una prueba precisa de los ingresos del contribuyente. El mismo contrato de achertamiento, o sea, los concordatos tributarios, caían mucho en eso, en estimaciones. Y entonces, eso indudablemente que fue minando la credibilidad del medio. Yo diría que hay que ser paulatino en estas cosas. Precisamente lo que no se hizo en el año 2001, cuando se le dio entrada a esta institución así, de golpe y porrazo. Y yo me imagino el rebulicio que esto causaría dentro de la administración, donde el superintendente, pues, muy abierto, recuerden al señor Trino Alcides Díaz, que le dio acogida a una serie de conversaciones. Incluso la Asociación Venezolana de Derecho Tributario logró, según el testimonio del doctor Armando Montilla, que era miembro de la comisión que discutió ese proyecto, como 75 modificaciones del proyecto original. Bueno, eso tal vez no se vuelva a repetir, pero el asunto es que esa idea del arbitraje como tal, y hasta la transacción, no tenían un previo, que era precisamente las concertaciones voluntarias, los acuerdos administrativos. O sea, lo que estoy planteando es justamente que volvamos al principio en ese sentido, para poder ir estableciendo las bases para una solución más compleja como es la del arbitraje tributario, que además no se justificaría arbitraje tributario para cualquier tipo de conflicto, sino para un conflicto que realmente fuera costoso, muy complejo, que requiera conocimientos muy particulares, no cualquier tipo de controversia. Solo para comentar, con base en lo que decía María Alejandra y lo que comenta el doctor Ruan, en algunas jurisdicciones, ¿no?, más allá de que siempre se ha concebido, como lo acaba de decir el doctor Ruan, como lo plantea María Alejandra, bueno, mira, el arbitraje que se utilice para temas de relevancia, magnitud cuantitativa sustancial,
En ciertas jurisdicciones también se ha considerado que dependiendo de la cuantía del monto en discusión, más bien sea cuando son muy bajos y para descongestionar los tribunales automáticamente vayas a arbitraje. O sea, ni siquiera darle la opción al contribuyente de yo quiero, no, mira, por este monto tú no vas a congestionar los tribunales. Tú, si quieres debatir la posición, el criterio, lo que sea, más allá de la inmaterialidad del monto de fondo, te vas a arbitraje. Y luego, después de ciertas cuantías, entonces habilitarle la posibilidad al contribuyente de escoger entre la vía arbitral o la vía judicial, ¿no? O lo que es igual, ¿qué evidencia esto? Que como todo, hay distintos enfoques, hay distintas maneras de enfocar el tema. Lo importante es que algunas de ellas, la que se termina adoptando, tenga materialidad y efectividad, a diferencia de lo que hemos visto en la práctica. Como decía el doctor Ruan, desde el año 2001 no ha habido un arbitraje tributario, ¿no? Eso para comentar en esa línea. Y sobre lo que decía Andrés, que lamentablemente se tuvo que retirar, tenía una reunión, él me había comentado previamente, yo siempre he pensado en algo que creo que es la primera vez a lo mejor que lo voy a comentar en público, porque dada la inoperatividad práctica del arbitraje, lo he tenido siempre ahí en el baúl de los recuerdos. Pero así como decía que me parece genial de acotar algún tributo o algún sector de tributos en particular, y en este caso bajo la competencia de Conatel, yo también he pensado que a lo mejor en línea con la misma racional de acotar el tema a nivel municipal, que algún municipio, ¿no? Que no sea algo que venga, por ejemplo, por vía de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal o la Ley de Armonización, no, sino que algún municipio, en ejercicio de sus facultades normativas, vía el Poder Legislativo del municipio, regulase algo por el estilo, bien sea modificando, como ustedes saben, algunos municipios gozan de ordenanzas de procedimientos tributarios, otros no, otros disciplinan los procedimientos en la propia ordenanza del tributo, como el impuesto de actividades económicas, el tributo municipal por antonomasia. Entonces, que a lo mejor algún municipio, que como decía Andrés, se vendiera esa idea a algún municipio, decir, mira, esta es una forma idónea, óptima, de atender asuntos que además serían nada más en un ámbito acotado y teniendo en cuenta las posibilidades normativas del municipio, regularlo por esa vía y ver qué pasa, que sea una suerte de experimento, ¿no? Y además que teniendo en cuenta lo que vemos en el derecho comparado y la experiencia comparada y el éxito que ha tenido esta figura en otras latitudes, sería un buen laboratorio del cual se pudiera proyectar a mayor escala posibilidades arbitrales. Por cierto, hay un ejemplo histórico que es en Cataluña. Ciertas municipalidades tienen una institución que se llama así como el Consejo de Letrados, algo así como tiene el Parlamento español, pero estos son especialistas en derecho tributario, desde luego, donde las partes voluntariamente pueden someter sus causas antes de ir a la vía contenciosa. Y bueno, los letrados emiten un dictamen sobre el caso concreto y las partes verán si se acogen o no se acogen. O sea, son como transacciones inducidas por el criterio de unos expertos que están allí y que desde luego paga la municipalidad. No sé si eso está en la línea de lo que hablabas. Sí, claro, en línea con ese ejemplo, y ahorita continuamos con Joan, ¿no? Si se dan cuenta, ¿cuál es el denominador común? Alternativas hay muchas. Formas de resolver y de evitar la judicialización de los casos son múltiples. El tema es, bueno, que se logre la efectiva implementación y no, como ya recordaba la profesora Rosa Caballero,
con esta muerte prenatal del arbitraje, citando a nuestro querido Alberto Blancurio de Quintero, ya abordaba las críticas técnicas del procedimiento el profesor Juan Santos, entre tantas, bueno, la paradoja de tener que judicializar algo para luego desjudicializarlo, ¿no? Ya la cosa empieza ahí un poco al revés, y ni hablar del cierre con la posibilidad de apelar si no hay, si no es, si no hay un criterio uniforme por parte de los árbitros, ¿no? Si no hay consenso, etcétera, etcétera. Entonces esas cosas evidentemente hicieron mella que en la práctica se ha traducido en la no realización de ningún arbitraje. Habría que ser un poco particular para pretender escoger esa vía. En cualquier caso, Ahí. simplemente a modo de enlace de que alternativas hay muchas, opciones hay. Pensarlas, esa también, una suerte de instancia previa, un comité de expertos. Hay muchas formas. ¿Mm? Vamos con Joan, luego vamos con Antonella y luego vamos para el fondo. Gracias, profesor. Gracias, profesor Juan, por supuesto, por esta interesantísima disertación el día de hoy. Un tema, además, supremamente interesante. Creo que parte más que una pregunta, es un comentario acerca de su exposición y que está relacionado con lo que usted al final estaba comentando, profesor Emiliano, es que alternativas hay mucho. Y usted lo decía al momento de disertar, de que tal vez lo ideal hubiese sido por el comienzo de alternativas más reservadas y no directamente al punto del arbitraje, como una forma de medio alternativo de resolución de controversias que además lleva aparejadas complicaciones y cuestiones procesales que tal vez no compaginen correctamente con el marco normativo como está constituido actualmente. Y que sin duda alguna requiere en definitiva una reforma, porque lo que se estaría buscando es una reforma legal, a pesar de que se plantee la alternativa de, por ejemplo, la existencia de una resolución, una providencia administrativa. En definitiva, lo ideal sería la reforma, una reforma que englobara esta posibilidad de manera racional y consciente para no atarla a una camisa de fuerza. Ahora, me llama poderosamente la atención esta situación dentro de la competencia tributaria, porque también sucede en la materia penal. Este planteamiento de los medios alternativos de resolución de conflictos como una orden del constituyente también tuvo acogida dentro del Código Orgánico Procesal Penal mucho más tímidamente, no de la misma manera como lo tuvo en el Código Orgánico Tributario, pero sí particularmente dentro del procedimiento penal, aquello que llamamos fórmulas alternativas a la prosecución del proceso. Dentro de las fórmulas alternativas a la prosecución del proceso, y que además me gusta verlo, mi área de especialidad además es el derecho penal, pero interesante. uso la especialización y además soy reincidente, como dice el profesor Serviliano en su clase. Pero allí se plantea una cuestión bien interesante como una forma, un medio alternativo a la resolución de conflictos dentro de la suspensión condicional del proceso, como una fórmula alternativa a la prosecución del proceso, que es la existencia de la conciliación. La conciliación se prevé dentro de la suspensión condicional del proceso y el común denominador es la inexistencia de desarrollo legislativo dentro del Código Orgánico Procesal Penal de la conciliación, como una fórmula de autocomposición que en definitiva lo que busca es prevalecer el interés de la víctima, que al final no si bien una parte necesariamente es un sujeto procesal dentro del proceso penal, y que se puede plantear. Esta alternativa no tiene desarrollo dentro del Código Orgánico Procesal Penal. Sí lo tiene en el caso del Código de Procedimiento Civil, o por lo menos la conciliación judicial, pero de esta manera no está regulada dentro del Código. Entonces allí existe una deuda por parte del legislador que se materializa también en lo que sucede en otra materia de orden público, que es el derecho tributario también. Y lo vemos dentro del derecho penal. Sucede al mismo tiempo. Entonces, fíjense la paridad que existe, y también lo comentaba en alguna de las intervenciones, en relación a este principio de disponibilidad de crédito público
y en relación a la disponibilidad también de la acción penal. La acción penal es indisponible por parte del Ministerio Público. El Ministerio Público voluntariamente no puede disponer de la acción penal porque la acción penal solamente puede ser disponible cuando cuenta con la previa autorización judicial. Por eso el Ministerio Público solicita el sobreseimiento. Por ejemplo, en ese caso, o la desestimación de la denuncia o la desestimación de la querella. Y es interesante también cómo se compagina esto con la figura de la indisponibilidad del crédito público, que es en relación o en cabeza de la administración, y cómo formaría parte acá el Poder Judicial en el control, si bien no podría hacerlo la administración, si el Poder Judicial, a través del aval de esta fórmula alternativa, arbitraje, para la ejecución de la decisión, que sí podría concluir con la posibilidad de disponibilidad de ese crédito, como sucede en el caso de la acción penal. Allí existen dos cuestiones que tampoco el Ministerio Público puede hacer sin previo control judicial, y ambos, además, tutelan intereses de la sociedad. Lo hace la administración tributaria cuando la administración tributaria no puede disponer del crédito público, y también lo hace el Ministerio Público cuando tampoco puede disponer porque la acción penal la ejerce en nombre del Estado. Entonces allí existe una paridad bien interesante, que además concluyo llamando y trayendo a colación lo que decía la doctora Rosa en su exposición, de que creo que la falta de aplicación de estos medios deriva de la cultura jurídica actual. Creo que es una cuestión netamente cultural. Además, en materia penal es muy interesante y estos medios alternativos, y siendo uno de ellos, además, el principio de oportunidad nunca se aplica, así como también sucede en materia tributaria. Y creo que, en definitiva, es ese temor por parte de la administración, por parte del Estado, a ceder espacios de control, a ceder espacios de poder. Bueno, mira, me parece sumamente interesante lo que planteas, sobre todo porque el área penal es muchísimo más crítica, porque es nada menos que el jus puniendi sobre lo que habría que conciliar. Yo entiendo que esa disposición se refiere básicamente a las consecuencias económicas del delito, ¿no? No sé hasta qué punto se pudiera extender a las consecuencias no económicas, ¿no? Pero mira, todas las leyes, no, mejor todas no, pero varias leyes orgánicas incorporan siempre una disposición que dice que el tribunal promoverá el uso de los medios alternativos de resolución de disputas. Por ejemplo, el artículo 6 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Bueno, y eso ha sido un saludo a la bandera, realmente. Parece que ha habido unos 4 o 5 casos donde han llamado a conciliación, y sobre todo porque al tribunal le necesitaba prorrogar un poco los tiempos, pero no realmente porque se creyera que de allí iba a salir una solución. Mira, yo entiendo que esto es sumamente difícil, pero en la medida que se puedan incorporar incluso a los procedimientos más autoritarios este tema de la conciliación, que por demás existen otras disposiciones como la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, con el llamado antejuicio administrativo, por lo menos eso da el marco. Claro, siempre dentro del ámbito patrimonial. Por eso hay que acentuar esto, que esto realmente puede tener cabida y desarrollo en el ámbito patrimonial. En el ámbito, vamos a decir, de la libertad, yo creo que es más difícil, ¿no? Eso. Aunque, bueno, ustedes han visto en el derecho norteamericano cómo negocian el fiscal con los acusados, ¿no? Pero volvemos a lo mismo con el tema de la formalidad, y quizás es lo que coloquialmente pudiésemos llamar como saludo a la bandera en materia administrativa. La posibilidad para conciliar ese antejuicio, o sea, te abren la posibilidad, pero ya tú estás consciente que lo que quieres es agotar ese plazo para poder acceder a la vía contenciosa. Entonces, ¿hasta qué punto? Allí vemos uno, mira, ahí tenemos esa posibilidad. Y claro que sí, doctor, en muchas leyes, como usted dice, bueno, quizás no vamos a caer en el argumento de autoridad que en todas las leyes, pero sí que en muchas,
y no es para menos con el mandato constitucional Sí. de promover y fomentar los medios alternativos de resolución de conflictos. Ajá, tenemos las normas. Vamos con la otra parte, que es lo más complicado, porque yo creo que la norma es una, obviamente, pues necesitamos tener formalmente el instrumento legal que nos sirva de base, pero luego, y desde el punto de vista práctico, bueno, donde comienza otro reto más, estamos llenos de retos. Por supuesto. Adicionalmente, quería comentar algo. Por allá hay. ¿No era Antonella? Básicamente son acuerdos que se suscriben para la administración en el cumplimiento de las acciones. Y se le otorga en que hicimos sobre garantías al Estado, donde uno básicamente se compromete a cumplir con ciertas obligaciones y suspenden algunas sanciones o levantan algunas sanciones. Entonces, yo creo que eso lleva un poco más, inclusive, no solo la resolución de la alternativa de resolución de conflicto, a repensar también el régimen sancionatorio y cómo se aplican aquellas sanciones, porque hay sanciones definitivas que quizás en un paradigma de una Venezuela que se tiene que reconstruir, valdría la pena mantener una serie de empresas, que en vez de darle sanciones definitivas, sean un conjunto de suspensiones que a través de acuerdos y garantías que vayan dando recíprocas al fisco puedan volver a levantar la actividad. Entonces yo creo que esto da para pensar bastante este tema, no solamente en la resolución de un conflicto, sino también inclusive en la parte de la ejecución de las decisiones. O sea, porque creo que en la academia usted afirmó que estos medios se pueden aplicar en cualquier etapa del procedimiento. Por supuesto. Bueno, antes de darle el paso a Antonella, fíjate, Rafael, el tema de ejecutar las sanciones, ¿no? No voy a entrar en mayores profundidades, sobre todo porque hay varias personas que van a hablar y el tiempo apremia, desde ya dándoles las gracias, que son las 12 y todos los veo aquí muy, muy activos, aunque escuché por ahí algún estómago que ya estaba crujiendo, pero eso es otro tema. El tema de la ejecución, olvidémonos de la sanción, la ejecución del acto administrativo, como todos sabemos, es un tema altísimamente discutible, ¿no? Y hay teorías en doctrina que han desarrollado, han sustentado la posición de que solo son tanto ejecutivos y eventualmente los que sean ejecutorios, dependiendo de la materia, una vez que el acto administrativo es definitivamente firme, ¿no? Con lo cual, me parece genial lo que comentas, pero como el denominador común de lo que venimos hablando, en muchas cosas hay que tomar 2 pasos atrás, porque si tú entiendes el tema que de esencia es un tema vertebral a la categoría de la que estamos hablando, se evitan muchas consecuencias y con ello nada más para hacer un enlace y aprovechando que yo tengo aquí a mi lado a mi querido doctor Juan Santos, el primer libro que yo hice verso sobre ese tema y fue inspirado precisamente en este señor que está acá, que es el libro que publiqué sobre la presunción de legitimidad del acto administrativo, en el cual, analizando la posición del doctor Juan Santos, del profesor Alan Brewer Carías, de la doctrina, Gonzalo Pérez Luciani, que escribió un magnífico trabajo sobre este tema, publicado en la revista del TCJ. Cuando das 2 pasos atrás y vas a identificar y hacer distinciones analíticas sobre una categoría y se entiende en su correcta medida o en su razonable, para no hablar de correcto versus incorrecto, razonable medida, muchos otros elementos que no son más que temas de consecuencia, caen por su propio peso, ¿no? Y uno de ellos es precisamente cuando un acto administrativo sancionador o determinativo en nuestra materia, o los dos, ejecutable, ¿no? Antonella, y después seguimos por allá. Pero hablando de lo que ya habíamos hablado, que creo que todos estamos de acuerdo, el arbitraje tributario es inoperativo y es inviable en la medida en la que la forma en la que fue concebido pareciera que fuera para complacer al constituyente del 99 que incorporó los medios alternativos y la incorporación también de la justicia de los individuos. Sin embargo, no solo este problema radica en que el procedimiento está mal constituido porque no se relaciona directamente con lo que se entiende por arbitraje. Porque entre otras cosas, no parece un medio alternativo cuando tienes que iniciar primero el procedimiento jurisdiccional y no conforme con eso, pues vuelves al procedimiento jurisdiccional si el laudo arbitral no es uniforme. Entonces parece también que es una reedición, un desvío de la sede jurisdiccional para complacer al legislador. No conforme con eso, lo hizo el doctor Gabriel Duval,
Alberto Lamuribe, Lucas Capitaluga, y yo lo revisité en el año 2019, nos dimos cuenta que aparte de todo, el arbitraje como está concebido, el arbitraje tributario, debería ser un arbitraje institucional, porque eso evitaría cosas como la que también comentaba Alejandra, los costos operativos del arbitraje. Porque si vamos a coger una opción o la otra, una de las cosas es la relación costo-beneficio. Si uno ve un juicio que va a durar X cantidad de años y los costos son indeterminados, un arbitraje en la forma en la que está planteado también. Porque lo que hacen, por ejemplo, los centros de arbitraje, como el CEDCA o el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio, es que crea unos mecanismos de honorarios profesionales que no son los árbitros. Aparte de esto, el procedimiento planteado en el COR, los árbitros solamente son de derecho. Entonces también se desvía un poco esto de lo interesante del arbitraje es que lo visitan también expertos. Entonces, para que 3 abogados expertos en tributario lo revisen, para eso nos quedamos con el juez. O sea, no pareciera que fuera como un procedimiento amigable y atractivo para el contribuyente. Pero es que además de eso, y de lo que estamos hablando hoy, temas recientes que investigados, es que esto está asociado a la forma en la que está concebida la relación jurídico-tributaria. Y está concebida de manera jerárquica. Y el arbitraje es de pares. Los dos deberían estar más o menos en igualdad de condiciones. Y la administración tributaria actual, con esta hecho, no quiere sentarse a hablar en la mesa. Porque de hecho, y mucho menos va a querer sentarse a pagar los honorarios profesionales del árbitro, como no lo hacen las experticias contables, por ejemplo, y no pagan las cosas procesales. Es decir, ellos no van a estar interesados en participar. Y esto además es el paso, sí, esto es un paso previo para evitar el conflicto, para solventar el conflicto, sí, pero debería haber un acuerdo o algo, una alternativa a las tantas que existen, previo a la formación del conflicto. Porque el arbitraje igualito es una segunda etapa. ¿Qué hacemos antes? Las administraciones no han entendido que más se puede con miel que con miel. No se quieren sentar a hablar y a evitar el conflicto. Porque el conflicto, cuando ya está creado, ya está sacado los honores de Santa Lucía, ¿qué vas a hacer? Tienes que igualito hacer el gasto procesal, el gasto de tiempo y el gasto económico. Debería haber procedimientos previos, en el marco también del desarrollo de las relaciones cooperativas de administraciones tributarias contribuyentes. También en el marco del desarrollo que tienen los programas de autorregulación, ya que los contribuyentes, en teoría, a nivel mundial, están cada vez más capacitados y más interesados en llevar sus relaciones corporativas de forma adecuada, siguiendo los principios ESG. Bueno, las administraciones tributarias también, en esa medida, están invitados a sentarse en nuestra mesa o, si ellos lo quisieran, nosotros en la mesa de ellos, pero no al estilo desayuno Tiffany, sino algo un poquito más serio y, sí, procedimentalizado, pero bien procedimentalizado, porque ahorita es carencia enorme. Es carencia de que sean buenas y además, sí, por supuesto, de voluntad. Antes de dar el paso para atrás y vinculando lo que dice Antonella con lo que decía el doctor Juan Santos, lo que escribió hace 21 años, fíjense que otra vez el denominador común en el que caemos es que hay que generar un cambio de cultura, ¿no? De diálogo y de superación de desconfianza mutua, ¿no? Porque ni uno confía en el otro, ni el otro confía en el anterior. Y esto pasa, entre otras cosas, como decía Antonella, por lo que en derecho comparado ha sido objeto de, o fue objeto, si se quiere, debates, ya es un tema que se puede entender superado, del cambio de paradigma de la relación jurídico-tributaria como una relación de poder a una relación de derecho, y por consecuencia de iguales. Cosa que en la práctica el contraste real, pues bueno, ya todos sabemos por dónde va. Entonces otra vez nos damos cuenta que a lo mejor esto va a ser muy, muy útil de cara a eventualmente sacar algún tipo de conclusiones de lo que hemos venido hablando. Dando 2 pasos atrás, hay otros temas que hay que abordar, que hay que lograr modificar para que esto pueda tener real efectividad y aplicación. Espera un momentico. Yo comprendo el escepticismo de Antonella, porque realmente por eso he pasado en estos 25 años. Yo me permito solamente incidir sobre los acuerdos procedimentales, porque ellos lo que requieren son facilitadores, o sea, no son propiamente árbitros, o sea, son personas que van a ayudar al entendimiento, ¿no? Con sus criterios, y sus opiniones, pero realmente el asunto de los costos sí es una materia que hay que pensar, porque en Venezuela pues ha sido un motivo de mucha reticencia de las empresas a ir a los arbitrajes. Quería hablar, porque mi intervención está muy relacionada con lo que comenta Anabela.
Antonella, disculpa. A ver, yo creo que en el estado en el que estamos las cosas actualmente, al Estado no le interesa el dinero. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque ellos simplemente, ok, no me pagaste, ok, no recaudo ahorita, pero voy y te dicto una resolución coordinatoria y te dicto una cautelar y te ejecuto. O sea, realmente no tengo mucho interés en usar tu parte porque usted está bien, tienes posibilidad de dictar tribunales, pero mientras tanto ya te dicen, o sea, ya te dicté una medida cautelar contra la empresa, contra los ministros, contra el director y contra los... Entonces, creo que, como están las cosas, el costo del beneficio para la administración no se ve tanto. Se ve más beneficio. Bueno, depende de quién haga el ingreso, Exacto. Pero, porque el ingreso no creo que esté yendo completamente a las arcas públicas. claro, pero siento que, por lo menos, con el tema de las prerrogativas, eso es una gran piedra de tranca para que la administración vea la necesidad de acudir a métodos alternativos, sobre todo con el tema de los costos procesales. Al estar la administración no necesariamente obligada a pagar costos procesales, todo queda en manos del contribuyente porque el quien debe asumir esos costos, que es importante en este momento. Entonces, creo que si esa prerrogativa, creo que es muy idealista, esa prerrogativa se eliminara, el Estado se viera obligado a reconocer que ir a tribunales le va a hacer un costo muy grande. Creo que las resoluciones, porque los primero empezarían a tener mucho más patrocinio. Y segundo, la administración sí se vería obligada a tener como, primero a hablar con el contribuyente y a llegar a una negociación. Y segundo, si aún así la administración insiste en imponer una sanción y en hacer una determinación, es una determinación seria, una determinación con fundamento. Y una determinación que la administración sabe que puede ir a tribunales a defenderla y no constituya una actitud temerosa ante los tribunales. Ya, un comentario puntual, prometo no, porque sé que ya estamos, por favor. Ya estamos, por favor. estamos sobreeditados. Está bueno, está bueno. Sí entiendo que Fíjate, yo creo que ha estoy tenido muy éxito. familiarizada con la realidad de potestades, prerrogativas y todas las deberes, pero no veo como tan categóricamente cierto que la administración no tenga interés de abordar y explorar. Creo que si se ve con lupa, probablemente sea mucho más favorable para la administración acudir y obtener de manera segura ya para sus arcas una recaudación, porque puedes tener muchas potestades como asesores tienen, pero no necesariamente eso implica que logren obtener el supuesto o pretendido crédito tributario de manera inmediata. Eso no necesariamente es así. Pero vuelvo insisto, ahí también hay un tema cultural, ya de lo que, digamos, aguas abajo la administración. Hasta qué punto, en qué medida ellos se van a sentir cómodos o se promueve desde la propia administración, se promovería teniendo un instrumento o esas posibilidades, el, digamos, agotar esas vías, pero no necesariamente es que, y bueno, las prerrogativas sí son en la cartera, pero si es que siguen existiendo, pero se promueven otras medidas para de manera transparente buscar soluciones más rápidas y que favorezcan a las partes, créeme que las prerrogativas también fastidiarían y molestarían a la propia administración. Entonces, eso yo creo que, digamos que tampoco podemos ser tan categóricos, obviamente aquí estamos como soñando un poco, sino, yo creo que nos vamos a quedar todo el día, estamos mucho apasionados, así que, pero ya me voy a ver, pues ya me dijeron que por favor. Bueno, sobre esa base, nuevamente creo que el denominador común sigue siendo el mismo, ¿no? Estamos hablando de un tema cultural, estamos hablando de una desconfianza mutua, ¿no?, que tiene que superarse. Hemos hablado mucho de la administración tributaria, pero todos sabemos que hay cada contribuyente que bueno, que no es ningún, en buen venezolano, niño de pecho, ¿no? No. Eso es así, y claro que se incurren en conductas violatorias de la ley, de eso no hay la menor duda. Yo siempre he hecho broma que una de las cosas que más me gusta de trabajar en Baker es que, además, felizmente, más allá que jamás lo he hecho y jamás lo haría, pero hay una prohibición expresa de que no puedes asistir a alguien del que tú sospeches, ¿no?, de que está haciendo cosas raras. Entonces eso te da una tranquilidad porque tú sabes que el cliente, que además pasa todo un procedimiento para ser cliente,
por lo menos en principio todo luce bien y luego si ves algo tú raro, hasta ahí llega la cosa. Entonces, felizmente nunca ha pasado. Pero lo cierto es que también los contribuyentes hacen y deshacen, ¿no? Entonces, otra vez intentando poner el fiel de la balanza en su correcta medida. Herramientas hay, bueno, creo que el consenso es que hay muchas. La forma técnica en cómo se disciplinan, sin duda alguna, abonan o disuaden su efectiva aplicabilidad. Y nada más para terminar, salvo que alguien quiera hacer algún comentario también de cierre. Y Rosa, puedes volver a hablar con toda... Tú estás en tu casa, así que tú puedes hablar todo lo que tú quieras. Sin entrar a lo mejor en mayor profundidad de orden conceptual y rescatando un tema que se ha ido comentando, ya se ha comentado sobre el tema de la indisponibilidad, de las potestades o del crédito, la visión de que, bueno, mira, el arbitraje no sería un tema para manipular los hechos o dejar de lado la ley. Como todos los que han sido alumnos míos saben que en algún momento, indistintamente de la materia que les haya impartido, en pregrado o en posgrado, muchas de estas cosas pasan por además entender qué es la interpretación jurídica, ¿no? A fin de cuentas, el acto determinativo es un acto interpretativo, concreta un acto de interpretación. Y cuando recordamos, por un lado en cuanto al derecho, y en cuanto a los hechos es un tema de calificación, ¿no? Entonces no es que los hechos están ahí, bueno, pues, si no se han precisado cuáles son, ¿no? Y en cuanto a la interpretación, como todos ustedes saben y lo hemos hablado, desde que el mundo es mundo, las tres grandes escuelas que han abordado lo que se puede entender como las concepciones, no estoy hablando de los métodos de interpretación, las concepciones de interpretación, el mismo fenómeno analizado de distintos puntos de vista, ha sido la escuela formalista, la realista y la mixta. Y nuevamente, sin entrar en mayor tema, ¿cuál es el denominador común como lo hemos visto en clase, lo hemos discutido? ¿A qué se refiere o qué entiende la escuela formalista sobre el acto interpretativo? Bueno, que es una actividad de desentrañamiento de opciones dentro de las alternativas que la propia norma da, partiendo de la premisa que en efecto la norma de alternativas, claro está. Y por eso se identifica como un acto objetivo en principio. ¿Por qué? Porque tiene dos fases el acto interpretativo, desentrañar las alternativas. Pero cuando vas a seleccionar alguna de ellas, es sin duda alguna un acto subjetivo, porque estás escogiendo entre múltiples opciones. Entonces, ¿en qué cae la escuela formalista? En que si bien parte de un acto objetivo, en el que el acto interpretativo tiene una dirección del texto normativo al intérprete, no al revés, sino del texto del intérprete, seleccionas alternativas y escoges una de ellas, con lo cual termina en un acto subjetivo, que no quiere decir arbitrario, pero sí subjetivo. La escuela realista, el flujo del acto interpretativo es totalmente inverso, es del intérprete a la norma. ¿Por qué? Porque dotas de contenido a la norma. Aquí ya no, dicen los realistas, bueno, mira, tú no estás desentrañando opciones, tú estás diciendo, donde la norma dice tal, yo entiendo por eso tal cosa. Estás adjudicando sentido, con lo cual es, por definición, un acto enteramente subjetivo. Ya ni siquiera desentrañas para escoger, dotas tú, el intérprete dota a la norma de contenido. O lo que es igual es una aceptación de que la norma por sí sola no tiene contenido hasta que no es objeto de interpretación. Y luego la tercera, vertiente ecléctica, mixta, etcétera, etcétera, dice, bueno, a ver, depende. Si se trata de los famosos casos fáciles o los casos difíciles. Si es un caso fácil, en esencia te reconduces a la teoría formalista, desentrañas y eliges. Si es un caso difícil, adjudicas, con lo cual en el primero es un acto de propiamente subsunción normativa, y en el otro, como todos ustedes saben, que además se trata de normas tipo regla, ¿no? En el otro, en los casos difíciles, se trata de normas tipo principio, ¿no? Que ya no se subsumen, sino que se ponderan. ¿Cuál es el denominador común en ambos casos? Terminas en un acto subjetivo. Con lo cual, ¿a qué quiero llegar con esta mera precisión? ¿Cómo se puede disponer del crédito tributario o cómo se puede cuestionar un medio alternativo de resolución de conflictos? Bajo ese argumento, por cierto, en doctrina bastante
dejado de lado por otras razones, ¿no? Cuando que el propio acto que va a delimitar si hay o no hay obligación tributaria, y si la hay, cuál es su cuantía, o lo que igual va a determinar, es un acto resultado de un acto interpretativo que por definición es subjetivo. Entonces, no se puede desechar una posibilidad arbitral, conciliatoria, transaccional, la que bien queramos dentro de los medios alternativos, por decir, bueno, pero es que acá tú estás disponiendo de crédito, pero es que el crédito no es lo que dice la administración, pero es que el crédito tampoco es lo que dice el contribuyente. Y paradójicamente, el crédito tampoco es lo que dice el juez. Lo que pasa es que por un tema de seguridad jurídica, el conflicto en algún momento tiene que terminar. Entonces, esa es la gran, como a mí me parece, como yo lo he escrito, como yo lo he comentado, es uno de los temas más difíciles, no del derecho tributario, sino del derecho, porque cuál es realmente la situación de la que se trate, y por eso incurrimos o se cae, o si no se tiene en el radar, en las dos falacias que hace muchos años denunció el profesor Alejandro Nieto, y con esto termino. La falacia de que la norma no se aplica por sí sola. La norma se aplica con el acto del ser humano intérprete, o ahora con inteligencia artificial, ¿no? Pero no se aplica por sí sola, y que no existe una única respuesta correcta para todos los casos. Entonces, cuando tenemos esto en cuenta, cuando tenemos los problemas de lo que yo he denominado el filo valorativo del acto interpretativo, perfectamente trasladable al acto determinativo, otra vez hay mucha tela que cortar, hay mucho que estudiar, hay mucho que repensar, y muchos de estos temas hay que analizarlos tomando 2 pasos hacia atrás, viendo el panorama completo, para poder, con lo complejo que se supone, formarse alguna idea dentro de las excelentes y brillantes que han dado, que nos ha enseñado el profesor Gabriel Ruán Santos el día de hoy, para implementar de manera efectiva y eficiente los medios alternativos de resolución de conflictos en materia tributaria. Salvo algún comentario que alguno tenga, algún comentario que quiera hacer mi querido doctor de cierre. Bueno, que la verdad procesal en el hogar es la que dicta el esposo. Exactamente. Y es la hora del almuerzo. Muchísimas gracias por su asistencia muy concurrida. Hablaba con mi querido doctor Ruán durante el evento, que creo que fueron superadas las expectativas. Hay algo que yo tengo que recordar, bueno, a modo de chiste, si se quiere, que cuando yo hablaba con mi querida Laura Antón y le decía que para que me echara una mano con la coordinación, decía, bueno, mándale un email a los alumnos del posgrado, pues, diciéndoles que vayan, que es de su interés, y ves cómo pones el wording, el palabreo del email para que se entienda que asistan. Y yo le, pero cuando lo prepares, me mandas un borrador para yo revisarlo. No lo recibí, y cuando leo el correo, dice, mandatoria, obligatoria, tal. Con lo cual quiero pensar que mucho de esto también se lo debemos a Laura. Muchas gracias, Laura, pero estoy seguro que van a tener el interés. Muchísimas gracias por su atención, que tengan una muy feliz tarde, y antes de que nos vayamos, he acostumbrado desde hace ya un par de años en eventos concurridos, que nos tomemos un selfie para la posteridad, sobre todo en este primer conversatorio, que otra vez quiero extenderle las gracias a mi muy querido profesor, siempre maestro, Gabriel Ruán Santos, y les pido un aplauso. Muchas gracias. Pues nos vamos a tomar la foto. Quédense donde están, pero párense. Hasta luego, Silvina. Es muy bien. Y, claro que sí, claro que sí. Y nos tomamos una foto, yo creo Mucho que gusto. para agarrar el ángulo desde acá.